Hola nuevamente, yo soy Maika, la perra profesora, y hoy vamos a hablar de propiedades periódicas de los átomos, que van a ser un pilar fundamental para lo que vamos a ver después, que son predicción de reacciones. Hoy vamos a comenzar con los átomos, con la capacidad que tienen para repetir algunas propiedades, por eso propiedades periódicas, y para eso vamos a necesitar de la tabla periódica, donde nosotros podemos encontrar aquí los primeros esbozos de repeticiones en una familia o de periodicidad. Lo primero que tenemos que observar son los electrones de valencia que tiene cada uno de los átomos, y ahí es donde las familias funcionan de manera adecuada. Todos los de la misma familia van a compartir el número de electrones de valencia. Por lo tanto, también comparten ciertos estados de oxidación, no todos, pero sí algunos estados de oxidación. Conocer la capacidad que tienen los elementos de periodicidad es de mucha utilidad porque es una herramienta muy buena para la predicción. Con esta herramienta nosotros podremos predecir cuándo se va a llevar a cabo una interacción entre un átomo y otro y predecir el enlace y el tipo de enlace que se va a formar en estos nuevos compuestos. Ahora, si queremos llegar a ese objetivo, tenemos que seguir una línea de conocimiento. Esa línea de conocimiento comienza con la configuración electrónica. Esa configuración electrónica que ustedes ya tienen que dominar a partir de la solución de la ecuación de Schrödinger para átomos hidrogenoides, se utiliza aquí, porque a partir de esa configuración electrónica podemos deducir los electrones de valencia. Con los electrones de valencia podremos conocer los estados de oxidación con ayuda de unas propiedades llamadas afinidad electrónica y energía de ionización. Con estos estados de oxidación, afinidad electrónica y energía de ionización, podemos entender o hacer una aproximación de la electronegatividad, que ya es una propiedad de los átomos en los enlaces. Y a partir de la electronegatividad podremos saber qué tipo de enlace tenemos, para después hablar de la facilidad para romper y formar enlaces en las reacciones químicas. Esta es la línea de pensamiento y esta es la que vamos a seguir. Hay algunas cosas que no se han definido, como afinidad electrónica, energía de ionización, electronegatividad y radios atómicos, que eso es lo que vamos a ir platicando durante este periodo o durante esta clase. Entonces comencemos con conocer estas propiedades periódicas. Una de ellas es el radio de los elementos. Hay diferentes tipos de radio. Hay radio iónico, covalente metálico y van der Waals. La diferencia entre estos tipos de radio tiene que ver con la forma en la que se calcula esa distancia entre los átomos. Y para eso nos vamos a imaginar el radio atómico o el radio de los elementos como si fueran unas esferas. Y estas esferas van a estar en contacto con otras esferas. Si las esferas son del mismo tipo, es decir, del mismo elemento, la distancia entre dos centros de las esferas va a ser 2 veces el radio y de ahí puedo sacar el radio. Si es una interacción con otros átomos, entonces tendré que definir la distancia de uno de ellos, digamos desde el centro del átomo hasta la parte donde toca a las otras esferas, y con eso ya puedo deducir cuál es el radio del otro átomo. Dependiendo del tipo de enlace que tengan, va a ser el radio que se puede calcular. Obviamente, el radio iónico va a ser muy diferente a los demás, porque en cuanto uno gana o pierde electrones, cambia muchísimo el tamaño del átomo por repulsión y atracción de estos electrones hacia el núcleo. Lo podemos retomar un poco más adelante. Otra propiedad periódica de los elementos, otra propiedad que podemos encontrar una generalidad en la tabla periódica, es la energía de ionización. La energía de ionización la vamos a definir como la energía que se necesita para quitarle a un mol de átomos en fase gas un electrón. ¿Qué quiere decir? Que quitarle un electrón, desprenderle un electrón de un átomo, se necesita energía. Esa energía, por lo tanto, va a ser positiva. Va a tener un delta H positivo
y una energía positiva. Generalmente esta energía de ionización se da en kilojoules, pero también se puede encontrar en electronvolts. Otra propiedad periódica, o de otra que vamos a hablar hoy, es de la afinidad electrónica. La afinidad electrónica se define como el valor negativo de la energía involucrada cuando un electrón es añadido a un mol de átomos neutros o cargados negativamente en fase gas. Dicho de otra manera, como se ve aquí en la reacción, acá, la energía que yo gane de ponerle un electrón a un átomo neutro en fase gas tiene que ser negativa, o tendría que ser negativa. Para efectos de Yupac, le tenemos que sacar el negativo a ese negativo, y los valores de afinidad electrónica tienden a ser valores positivos, o lo que van a encontrar en tablas son valores positivos de esta afinidad electrónica. Si se dan cuenta, le puse energía involucrada y no energía ganada, porque hay algunos casos donde una segunda en afinidad electrónica ya no resulta ser de ganancia y tiene valores negativos de afinidad electrónica. Hay que tener cuidado nada más con eso. Podemos basarnos todavía en esta ecuación de acá, donde un átomo en fase gas acepta un electrón para formar uno cargado negativamente, o con un electrón de más, o con una carga negativa de más. Esto va a tener una energía involucrada. El valor negativo de esa energía es lo que van a encontrar ustedes en tablas para la afinidad electrónica. Y tanto la energía de ionización como la afinidad electrónica son propiedades que se pueden medir. Nosotros podemos medir en el laboratorio, bueno, no en los de la facultad, pero sí se puede medir la cantidad de energía involucrada en estos procesos cuando los átomos están en fase gas. La última propiedad que nosotros vamos a revisar es la electronegatividad, que también es periódica. Esta electronegatividad se va a definir como la capacidad de un átomo para traer electrones hacia sí en un enlace. Esta electronegatividad es la única donde nosotros ya consideramos a los átomos unidos a otra cosa, es decir, en un enlace. Bueno, y el radio iónico equivalente, ¿no? Esta electronegatividad tiene una periodicidad y vamos a ver qué comportamiento tiene cada una de estas en la tabla periódica. Comencemos con el radio atómico. Si se dan cuenta, este es un gráfico muy bonito, porque en este gráfico van a ver los tamaños del radio atómico, es decir, si no estuviera unido a nada. Ese radio atómico, conforme yo voy avanzando en una familia, tomemos como ejemplo la familia 1, es decir, esta familia de acá, dense cuenta que el radio va creciendo, y es totalmente lógico. Entre más electrones tiene, pues los electrones se repelen un poco más y entonces va teniendo el átomo va siendo más grande. Fíjense que esa propiedad se repite en el bloque S, se repite en el bloque P. El bloque P es clarísimo, como el helio. Fíjense cómo va creciendo el radón. No se cumple tanto en los metales de transición, que son estos de esta zona, porque hay otros efectos involucrados, pero sí se alcanza a ver muy bien en el bloque S y el bloque P. En el bloque F pues, es un poco tramposo, porque el bloque F es parecido al transicional y nada más tenemos dos periodos. Si nosotros comparamos ahora cómo se comportan en un periodo, van a darse cuenta, o al menos si observan el bloque P, este pedacito del bloque P se ve muy bien. De aquí para acá, el tamaño disminuye. Y si tomamos desde aquí, pues sí, va a disminuir. El litio es más grande que el berilo es más grande que el boro es más grande que el carbono y así va disminuyendo. También se observa de una menor manera, pero sí se alcanza a observar acá. Conforme yo me muevo en un periodo, el tamaño de los átomos va siendo más chiquito cada vez. Para explicar qué pasa cuando disminuyen estos radios en un periodo, tenemos que hacer uso de otro concepto, la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva se va a definir como la carga que siente un electrón hacia el núcleo, considerando la repulsión de los demás electrones
y la carga neta del núcleo. Aquí tienen ustedes un electrón y tienen el núcleo. El núcleo, la carga positiva que tenga, depende del número de protones que presente. Y va a sentir una atracción hacia el núcleo. Pero también va a sentir una repulsión por los electrones que están alrededor de ese núcleo. Recuerden que para que un átomo neutro o un átomo sea neutro, se necesita que los electrones sean la misma cantidad que los protones. Entonces sí va a haber otros electrones dependiendo del número de protones que tengan. Y estos electrones van a tener una fuerza repulsiva hacia ese electrón, hacia uno de esos electrones más externos. Entonces se vuelve una competencia entre fuerzas, las repulsivas de los electrones y las atractivas del núcleo. Esta carga nuclear efectiva se siente de manera más intensa cuando se tienen capas llenas y menos intensa cuando los electrones son de valencia. Gracias a eso podemos explicar por qué en un periodo donde los electrones o la cantidad de protones va aumentando, pero la repulsión o el apantallamiento que generan estos electrones de la capa de valencia es pobre. Entonces, conforme voy avanzando en un periodo, la carga nuclear efectiva tiene que ir aumentando. Y el electrón más externo siente mayor atracción hacia el núcleo que en los casos anteriores. Por lo tanto, el átomo o los últimos electrones terminan estando más cerca del núcleo de lo que estaban cuando tenía pocos electrones de valencia. Esa tendencia se puede ver aquí donde yo les digo. El litio es más grande que el berilio, el boro es más chico que el berilio, el carbono más chico que el boro, y se ve la tendencia. El radio va disminuyendo en un periodo. Significa que se va haciendo más chiquito y que los electrones sienten una mayor atracción hacia el núcleo conforme yo me muevo en un periodo. Se ve también en el tercer periodo y se alcanza a ver también aquí en el cuarto periodo. Conforme yo me voy moviendo en un periodo, el radio va disminuyendo y es ocasionado por la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva va aumentando y los electrones se sienten más atraídos hacia el núcleo, porque los electrones de valencia no están repeliendo lo suficiente. Como que si no se encontrara en la misma dimensión que el electrón, por así decirlo. El efecto del tamaño también puede ser importante en las reacciones que ustedes vayan a observar. Aquí hay un ejemplo de un delta H de hidratación. El delta H de hidratación o la entalpía de hidratación se entiende como la facilidad para remover interacciones con el agua. Es decir, el metal se une con el agua. ¿Qué tan fácil o difícil es quitarle esa agua al átomo central? Esta relación se ve muy bien para los lantánidos. Entonces dense cuenta que se grafica el radio iónico, por un lado, y por otro el delta H de hidratación. Dense cuenta que en la gráfica del eje X, los radios van disminuyendo. Conforme va disminuyendo el radio, va aumentando la energía que se necesita para desprender la molécula de agua. Entre más chiquito es el radio, más difícil es quitarle a la molécula del agua. Y en eso es una relación muy bonita con el radio atómico. Con esto yo les quiero demostrar de que ustedes pueden predecir algunas reacciones teniendo en cuenta estas propiedades periódicas. La propiedad periódica aquí es el radio iónico. El radio iónico disminuye, la interacción con agua va a ser más fuerte conforme vaya disminuyendo ese átomo. Y la relación es lineal. Entre más chiquito es, más difícil es quitarle esa molécula de agua. Para eso les va a servir conocer el radio iónico y las propiedades que ya platicamos. Vayamos entonces a lo que va a ser la energía de ionización. La energía de ionización, que en inglés se abrevia como IP, que es Ionization Potential, está graficada aquí en kilojoules por mol y vamos a ver qué tendencias podemos encontrar con respecto al número atómico. En la tabla periódica se van a dar cuenta que en una familia, si nos fijamos en una familia, por ejemplo la de los gases nobles, helio, neón, argón y por acá estará el xenón, la energía de ionización va disminuyendo.
Por lo tanto, en una familia, la energía de ionización disminuye. Conforme más grande es el átomo, es más fácil quitarle un electrón. Es más difícil si tiene poquitos electrones, como es el caso del helio. Vamos a ver qué pasa en un periodo. En un periodo, dense cuenta que es muy difícil quitarle un electrón a un gas noble. En este caso vamos a ver al neón. Conforme vamos moviéndonos ahora de derecha a izquierda en un periodo, esta energía va disminuyendo. Y tiene que ver con la capacidad de llenar capas. Una capa llena le da estabilidad a un átomo. Y eso es lo que nos va a dar lugar a los estados de oxidación. Por eso les digo que la energía de ionización se relaciona con esos estados de oxidación. Si tu átomo llegó a una capa llena, se vuelve estable y es difícil quitarle un electrón. Entre más parecido sea a ese gas noble, más fácil va a ser quitarle un electrón. Dicho de otra manera, el helio es un gas noble. Si nada más le pones un electrón, que es el caso del litio, es fácil quitarle ese electrón, porque si le quitas ese electrón, pues ya se parece al helio. Conforme vamos avanzando, es más difícil quitarle ese electrón, por el simple hecho de que va a haber más protones involucrados. Ese electrón que tú le vayas quitando es más difícil porque no forma capa llena. Hay algunas excepciones. Una de esas excepciones es el berilio y el boro, que invierten posiciones, o el nitrógeno y el oxígeno. Y eso tiene que ver con la formación de semicapas. Si tú llenas una semicapa, por ejemplo, llenas un orbital S, que es el caso del berilio, es más difícil quitarle un electrón que al boro, que estaba ese electrón ocupando una posición como fácil de liberar. En el caso del nitrógeno y el oxígeno, se forma una semicapa llena, donde todos los orbitales en P están ocupados por un electrón, y es difícil quitarle ese electrón en comparación con el electrón que llega del oxígeno, que tendría que estar apareado y con repulsiones internas. De manera general, en una familia la energía de ionización disminuye y en un periodo la energía de ionización debería de aumentar de izquierda a derecha. Pasemos a ver cómo se comporta ahora la afinidad electrónica. Para demostrar tanto la afinidad electrónica como la energía de ionización es importante conocer la energía de las capas llenas. Cada uno de los periodos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene asociada una energía. Esta energía de aquí, dense cuenta que es más grande conforme estoy más cerca o disminuye el periodo. Es muy difícil quitarle un electrón al helio y es más fácil quitárselo al xenón. Tiene que ver con esta energía de las capas. Conforme más capas tengo, la energía de esos últimos electrones es más pequeñita. Están más lejos del núcleo de protones. Veamos ahora sí el comportamiento de la afinidad electrónica. La afinidad electrónica es un poquito caótica si la analizamos por familia, pero vamos a analizarla por periodo. Por periodo tiene un comportamiento muy parecido a las capas que ya vimos. Cuando la capa está llena, es difícil meterle un electrón. Cuando la capa le falta poco para estar llena, es fácil meterle un electrón y vamos a obtener de ahí mucha energía. Pueden verlo aquí en esta gráfica. El flúor, el cloro, el bromo, que les falta un electrón para llegar a la capa llena, lo quieren y van a liberar mucha energía cuando lo acepten. El oxígeno, que en comparación con el flúor, pues sí, también está cerca de aceptar ese electrón, entonces también tiene valores positivos. Conforme vamos avanzando en un periodo, vamos viendo que la afinidad electrónica es mayor cuando estamos cerca del gas noble. Flúor, oxígeno va bajando, carbono disminuye, boro disminuye. Hay excepciones. Se ve una excepción clarísima aquí en el nitrógeno, por lo que les había comentado antes, que tiene una semicapa llena, entonces no quiere aceptar otro electrón.
Se ve clarísimo en el berilio, que ya tiene la capa S llena y no quiere aceptar otro electrón. Se ven los gases nobles. El helio ya tiene capa llena, no quiere aceptar un electrón. Y se ven todos los gases nobles, aquí está el helio, ahí está el neón, el argón y el criptón. Tiene hasta valores negativos de afinidad electrónica, no quiere sus electrones. Cuando tienen la capa S llena, como el berilio, magnesio, calcio, se ve que también son negativos. El comportamiento en una familia, ese sí es un poco más complejo de predecir. Vamos a intentar ver qué es lo que sucede en estos que se ven más o menos lineales, ¿no? Berilio, magnesio y calcio. Conforme voy disminuyendo en una familia, al menos en esta que es la 2, va a ir aumentando la afinidad electrónica. Al menos en esa familia. En el caso de los halogenuros no se ve tan claro. Ahorita lo analizamos con números, pero son muy parecidos flúor, cloro y bromo. En el caso de la familia del oxígeno, tenemos aquí el oxígeno, el azufre y el selenio. No se ve tal cual una tendencia. En el caso del carbono, aquí está carbono, silicio y germanio. En esto pareciera que hay una tendencia, pero también es difícil de percibir o de observar. ¿Qué esperaríamos? Esperaríamos que los átomos aceptaran esos electrones si su capa que llenan fuera más estable. Entonces, siendo muy teóricos, esperaríamos que el flúor tuviera una afinidad electrónica más grande que la de cloro, que la de bromo y que la de yodo. O al menos así se esperaría como una tendencia. Sin embargo, es difícil señalar tendencias en esta gráfica y con estos fenómenos tan distintos que vemos. Lo que sí podemos observar es de que en un periodo, conforme más nos acercamos al gas noble, más va a ser la energía, la afinidad electrónica o la energía que se va a ganar de aceptar ese electrón. Llegando a capas llenas, como es el caso de los gases nobles, entonces ya ahí sí disminuye de manera brutal. O en el caso de las semicapas llenas, por ejemplo las capas S, también se ven negativas. Con números se ven de esta manera. Entonces aquí sí podemos comparar un poco lo que ocurre con una familia. Veamos la familia de los halogenuros. Esta familia de los halogenuros, este flúor se comporta un poquito raro, pero de aquí para abajo la afinidad electrónica va disminuyendo, como les decía que se esperaría. En el caso del oxígeno pasa lo mismo. De aquí para acá disminuye claramente, aunque el oxígeno presenta unas situaciones raras. Lo mismo, bueno, aquí es un poco más difícil de ver porque el nitrógeno es una forma semicapas llenas. En el caso del carbono, sí se alcanza a ver un poco. Aquí ven la tendencia. Y esto les va a dar indicio de una cosa que vamos a revisar después. Boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor se portan raro. ¿Okay? No están comportando de acuerdo a las propiedades periódicas que les estoy diciendo de afinidad electrónica, que disminuyen en una familia. Se portan raro por los niveles energéticos que presentan, por la configuración electrónica. En esa configuración electrónica no están disponibles los orbitales a donde van a llegar esos electrones, haciendo que no sea tan energética esa llegada del electrón extra. Entonces, bueno, se portan un poquito raro esos elementos. En el periodo sí tienen un comportamiento más o menos regular. Conforme voy avanzando en el periodo de izquierda a derecha, va a ir aumentando la afinidad electrónica. Ahí sí tiene un comportamiento más regular. Bueno, vayamos a la electronegatividad. La electronegatividad va a tener un comportamiento sí un poquito más periódico. Conforme nos movamos hacia la derecha en un periodo, va a ir aumentando la electronegatividad.
Conforme yo bajo en un periodo va a ir disminuyendo. Es decir, la electronegatividad crece de abajo hacia arriba en una familia. Y en este caso, con la electronegatividad sí se ve una propiedad periódica y podemos incluso proponer algunas cosas. La electronegatividad, como está definida, es la capacidad de un átomo para traer electrones hacia un enlace. Y si hablamos de un enlace, entonces tenemos que hablar de cómo se calcula esta electronegatividad. Ya vimos las tendencias, ¿no? Hacia la derecha y hacia arriba aumenta la electronegatividad. El más electronegativo es el flúor, el que más atrae electrones hacia un enlace. Pauling calculó la electronegatividad a partir de diferencias entre entalpías de enlace en algunas llamadas reacciones de formación. Entonces aquí, esta es una reacción de formación, donde tenemos un átomo A, otro B, reaccionan entre sí para formar AB. Puede sacar de ahí los promedios y lo definió de esta manera. La diferencia de electronegatividades, que va a ser un valor, se va a relacionar con estas entalpías de acá arriba. Y esta diferencia de energías, o estas electronegatividades, las va a tomar como un medio de la entalpía del enlace, que es AB, menos un medio de el promedio de las energías de A con A y B con B. Tal cual lo que hizo es sacar una diferencia de los promedios antes y después de la reacción y ver si el producto tenía como más interacción entre A y B de lo que tenía antes de la reacción. A partir de estas diferencias de electronegatividades o diferencias de energías, logró definir la electronegatividad. Y esa electronegatividad es la que vimos en la tabla pasada. Él asignó el valor de 4 para el flúor y de ahí, con ese valor asignado y con esas diferencias de electronegatividad que se ven en esta ecuación de acá, ya pudo deducir los demás valores para los demás elementos. Pero no es la única. También está la electronegatividad de Millikan. Y Millikan, en vez de utilizar parámetros experimentales, parámetros de energías de formación, él utilizó la energía ionizacional, la afinidad electrónica de los átomos y los promedió. Definió la electronegatividad como el promedio de la suma de energía de ionización y afinidad electrónica de un átomo. Y se pueden relacionar tanto la electronegatividad de Millikan con la de Pauling, que es J-P, si utilizamos esta ecuación. Entonces son parecidas y podemos convertir una en otra utilizando esta ecuación. Sí que son interconvertibles. Lo que se obtiene de la de Millikan es esta tabla periódica de acá, donde el flúor ya no es exactamente 4, sino 3.98. Pero la tendencia sigue siendo la misma. Conforme yo avanzo en un periodo, la electronegatividad aumenta, y conforme yo voy subiendo en una familia, la electronegatividad aumenta. Lo pueden ver. Flúor 3.98, cloro 3.16, perdón, bromo 2.96, yodo 2.66. Estas tendencias son para la electronegatividad. Ahora, ¿cómo se va a relacionar todas estas propiedades que ya vimos y las tendencias que ya vimos con el enlace? Se van a relacionar con la capacidad para formar compuestos iónicos, covalentes y metálicos. Y primero pues tendremos que definir qué es un enlace. Entonces, un enlace es una región donde dos átomos tienen un potencial de energía, una energía potencial mínima. Ustedes pueden acercar los átomos y ver que disminuye esta energía potencial. Si disminuye la energía potencial hasta un punto mínimo, en ese punto podemos llamarlo un enlace. Ya hablaremos un poquito más del enlace, pero es la interacción que van a tener átomos, dos o más átomos, donde lleguen a una estabilidad energética una vez que se unan. Van a ser más estables unidos que libres. Eso es un enlace. ¿De qué va a depender ese enlace?
pues dependerá de la capacidad de esos átomos para tener una interacción entre sí. Podemos relacionar la distancia entre esos átomos con el orden de enlace. Entre más cerca, van a estar más unidos y se le dice que tiene un mayor orden de enlace. Puede haber triples enlaces, dobles enlaces o enlaces sencillos. Y se relaciona directamente con la distancia entre estos átomos. De los tipos de enlace que hay son tres. Está el iónico, donde la interacción entre un átomo y otro va a ser electrostática. Está el covalente, donde la interacción entre los átomos va a ser a través de orbitales y compartición de electrones. Y está el metálico, donde la interacción también va a ser a través de orbitales y compartición de electrones, pero los electrones van a terminar siendo libres. Lo importante, o lo que podemos deducir de todo lo que les he explicado de propiedades periódicas, incluyendo la electronegatividad, es de que el tipo de enlace va a depender de la electronegatividad de los átomos. Tenemos enlaces o tenemos algunos compuestos que tienen un carácter más iónico y otros que van a tener un carácter más covalente. Lo podemos saber a partir de la diferencia de electronegatividad. Entre más diferente sea la electronegatividad de estos átomos, va a tener un carácter más iónico. Entre más parecidos sean estas electronegatividades, va a tener un carácter más covalente. Dicho de otra manera, si tiene una electronegatividad muy grande un átomo y el otro una muy chiquitita, ese átomo puede quitarle por completo el electrón y dejar una interacción iónica, donde va a haber uno que le quitó el electrón por completo negativo y uno positivo. Esa interacción electrostática es la de que etiquetamos como iónica. Si ninguno de los dos quiere ceder ese electrón, entonces la interacción tiene que ser compartida y se parece un poco más a un covalente. Existe un triángulo de Ketelar o una forma en la que uno puede aproximar cuándo un enlace va a ser iónico, metálico o covalente. Y lo podemos hacer conociendo, para al menos una interacción de dos átomos, con la diferencia de electronegatividad y con el promedio de electronegatividad. Aquí hay tres ejemplos. Este es el ejemplo del flúor gas, del fluoruro de cesio y del cesio metálico. Si el promedio, en el caso del flúor 2, este de aquí, el promedio de electronegatividad tiene que ser alto. El flúor es 4 y el otro flúor es 4. El promedio es 4, ¿no? Vamos a abreviarlo así. El promedio es 4. Si nosotros sacamos una diferencia de electronegatividad, este tiene 4, este tiene 4, entonces la diferencia de electronegatividad o delta de electronegatividad tendrá que ser 0. La posición en la que se encuentra es esta, donde la interacción tiene que ser covalente. Ninguno de los dos va a ceder ese electrón, y al no cederlo, es una interacción que se encasilla muy bien en covalente. Si nosotros hacemos lo mismo para el fluoruro de cesio, ahora vamos a hacerlo para el fluoruro de cesio, se van a dar cuenta que el promedio de electronegatividad ya no va a ser tan alto, ya no va a ser 4. Si el cesio es como 1.1 y el flúor es 4, el promedio de electronegatividades tiene que andar como en 3. La diferencia de electronegatividades ya no va a ser 0, sino ya va a ser grande, ya va a ser también alrededor de 3, como 2.9, suponiendo que la electronegatividad del cesio es como 1.1. Esto nos va a ubicar en esta posición de acá, donde la diferencia de electronegatividad es tan grande que el flúor le quita el electrón al cesio y tenemos una carga negativa aquí y una positiva acá. El promedio de electronegatividades pues queda justo en medio, en 3. Y está el otro caso, donde tenemos únicamente cesio con cesio. Cesio que interactúa con cesio en una interacción metálica. El promedio de electronegatividad tiene que ser bajo. Si era 1.1, pues tendrá que ser 1.1. Y la diferencia de electronegatividad también será 0.
La interacción también es covalente, pero es muy diferente a la que tiene el flúor. El flúor 2 es un gas, donde un flúor y un flúor se unen de manera orientada, y en el caso del cesio no, forman un metal, así que estaríamos en una región conocida como enlace metálico. Así como yo parto de elementos y veo qué carácter tienen, puedo hacerlo también al revés. Puedo proponer un enlace covalente, un enlace iónico, un enlace metálico, si yo escojo adecuadamente los elementos que participan en esa interacción. Y entonces yo puedo proponer compuestos iónicos, metálicos y covalentes. Así que hagamos un ejercicio rápido. En el primer ejercicio deben de proponer 3 compuestos que existen en la naturaleza utilizando cualquiera de los elementos de la tabla periódica. Lo único que tienen que considerar para resolver ese primero es de que les cuadren sus cuentas de estado de oxidación. En el segundo, deben de proponer 2 compuestos con enlaces covalentes y 2 con enlaces iónicos, utilizando el triángulo Ketelar o lo que se les ocurra. Es decir, electronegatividad. Pónganle pausa si quieren y hay que contestarlos. Para contestar el primero, es de utilidad recordarles cómo está la formación de compuestos, ¿no? Recuerden que los símbolos que encuentren corresponden a los elementos de la molécula y los subíndices corresponden al número de átomos por molécula. Recuerden también que la suma de las cargas de todo el compuesto tiene que ser igual con 0, que las cargas en cada elemento van a estar asociadas al estado de oxidación y que esto es únicamente una fórmula mínima y no es una estructura. Si lo consideraron, no van a tener ningún problema y vamos a ver qué tal les fue con las respuestas. Para el primer ejercicio pudieron haber propuesto cualquier cosa siempre y cuando la suma de las cargas junto con la estequiometría que tiene el compuesto les dé 0. Yo propuse el cloruro de rutenio, donde el rutenio tiene una carga 3 más y el cloro 1 menos. El arseniuro de galio, cuando el arseniuro tiene menos 3 y el galio más 3. Y el óxido de azufre, donde el azufre tiene un más 4 y el oxígeno menos 2. Lo que sería difícil de esos compuestos es asignar cuál es iónico y cuál es covalente. Tendríamos que hacer diferencias de electronegatividades y entonces proponer en dónde lo podremos encasillar en base a la diferencia de estas propiedades periódicas. En el segundo ejercicio, para el nitrógeno, había que proponer 2 compuestos con enlaces covalentes y 2 con enlaces iónicos. Los covalentes se van a hacer cuando se unan átomos con electronegatividades similares. El nitrógeno tiene electronegatividades similares con el hidrógeno y con el oxígeno, así que estos serán covalentes, el amoníaco y el óxido de nitrógeno. Y serán iónicos cuando la diferencia de electronegatividad sea grande. Por ejemplo, nitrógeno y sodio y nitrógeno y magnesio. Nitro de sodio y nitruro de magnesio. Esos son unos ejemplos como claros. Ustedes pueden haber propuesto lo que se les antojara siempre y cuando cumpliera lo de las diferencias de electronegatividades. El nitrógeno forma compuestos metálicos porque el promedio de electronegatividades no da tan bajo. Así es entonces como terminamos el video de esta ocasión. Les voy a platicar un poco más de mí para que no se aburran y no solamente piensen en química. A mí me gusta pasear bastante, me gusta correr, como ya vieron, brinco como coneja. Me gusta también acostarme, disfrutar tranquilamente del paisaje, como lo estoy haciendo ahorita. Y también me gustan mucho los dulces, así que les dejo un video donde como una paleta. Y nos vemos la próxima vez.